Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de la tipología en las escrituras. Usaremos el estudio Tipología en las Escrituras, estudio de las estructuras de tipos hermenéuticos. Es del erudito Richard M. Davidson. Y déjenme decirles, Davidson va directo al grano. Lo interesante es que este libro viene de su tesis doctoral. Fue en la Universidad Andrews, así que ya se imagina la profundidad. Exacto. No es solo una introducción superficial. Davidson nos da un análisis académico riguroso. Abarca desde la interpretación histórica hasta las complejidades de la tipología moderna. Pero bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la tipología? En términos sencillos, la tipología busca conexiones. Son conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se trata de identificar personas, eventos e instituciones. Están en el Antiguo Testamento y prefiguran o anuncian lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Es como si el Antiguo Testamento nos diera pistas que nos llevan a la plenitud de la revelación en Cristo. Me encanta esa idea de anticipación. Es como si cada detalle del Antiguo Testamento tuviera un significado más profundo, pero siempre me he preguntado algo. ¿Cómo se diferencia la tipología de la profecía directa? Gran pregunta. Durante siglos, la tipología se interpretó de forma alegórica, como si fuera un código secreto. Pero los estudiosos modernos han adoptado un enfoque más histórico. Ahora buscan conexiones sólidas en la historia y quieren ver su cumplimiento final en Cristo. Entonces, ya no se trata de decodificar mensajes ocultos, sino más bien de rastrear el plan de Dios a través de la historia. Exactamente. Se trata de comprender el contexto histórico y de reconocer la progresión genuina de la revelación de Dios en las Escrituras. Davidson habla de un cambio en los estudios modernos, ¿verdad? Como si algunas visiones tradicionales de la tipología estuvieran siendo cuestionadas. Así es. Los académicos contemporáneos critican algunas interpretaciones, las que se basan en conexiones preconcebidas, y que no tienen fundamento sólido en el texto bíblico. Es como intentar encajar piezas de un rompecabezas, piezas que no coinciden. Lo que buscan es una conexión más orgánica, una conexión más natural entre los testamentos. ¿Y quiénes son algunos de estos estudiosos que desafían las ideas tradicionales? Davidson analiza el trabajo de varios eruditos. Son prominentes como Friedrichsen, von Rath y Baker. Cada uno aporta una perspectiva única para comprender la tipología en un contexto moderno. Ah, Friedrichsen. Eres el que tiene esos criterios tan estrictos para la tipología, ¿no? Reglas muy específicas, para determinar si algo es un tipo válido. Veo que has estado estudiando. Los criterios de Friedrichsen son realmente rigurosos. Aplicarlos a las escrituras requiere un análisis muy cuidadoso. Pero antes de entrar en ejemplos específicos, Davidson se sumerge en la palabra topos, explora su etimología y todos sus matices de significado. Entiendo. Es importante comprender el significado original de la palabra. Así podemos apreciar plenamente su uso en la tipología. ¿De dónde viene esta palabra? Curiosamente, tospos originalmente significaba golpe, o impresión, o marca, como una huella física. Como un sello. Exactamente. Pero con el tiempo su significado se expandió para incluir conceptos más abstractos, como forma, patrón y modelo. Incluso se puede encontrar en los escritos de Platón y Heródoto. Describen desde huellas físicas hasta conceptos metafóricos, como carácter o el esquema de un discurso. Entonces no se trata solo de una marca física, sino también de una especie de modelo o plantilla para algo más. Precisamente. Y aquí es donde se pone interesante para la tipología en las escrituras. Esta naturaleza dual de tosos es crucial. Es como una matriz, el medio de impresión, y también como un Ackbild, la impresión resultante. O sea, no solo el sello en sí, sino también la imagen que deja. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo se aplica esta dualidad de Biblia? Claro, Davidson se refiere al uso que hace Filón de tospos. Lo usa para describir el tabernáculo, el que fue divinamente ordenado. Filón destaca cómo el tabernáculo terrenal refleja las realidades celestiales. Es una imagen poderosa de cómo tospos puede conectar lo terrenal con lo divino. Es una idea fascinante. ¿Y cómo se relaciona esto con la tipología en el Nuevo Testamento? Para entender eso, necesitamos analizar pasajes específicos, ¿Mm? donde aparecen topos y sus términos relacionados, especialmente Romanos 5.14 y Hebreos 8.5. Estos pasajes nos dan información valiosa sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Me intriga saber cómo se desarrolla la tipología en estos pasajes. Pero creo que hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte de nuestra inmersión. Sí, hemos explorado la definición de tipología, el cambio en la erudición moderna. Incluso nos hemos adentrado en la etimología de topos y en su naturaleza dual. Y esto es solo el comienzo. En la siguiente parte de nuestra inmersión continuaremos nuestra exploración de la tipología en las Escrituras y veremos cómo Davidson revela ideas aún más fascinantes. No se lo pierdan. Si retomamos nuestra inmersión en la tipología, recordemos que nos quedamos explorando la palabra chutos
y su doble naturaleza para comprender este concepto en las Escrituras. Sí. Esa idea de la matriz y el Nash-Bild me hizo pensar. Es asombroso cómo una palabra puede tener tanta profundidad y matices. ¿Cómo se aplica esto a pasajes específicos? Hablamos de Romanos 5.14 y Hebreos 8.5. Exacto. Estos pasajes son ejemplos claros para comprender cómo funciona la tipología en el Nuevo Testamento. Empecemos con Romanos 5.14, donde Pablo presenta a Adán como un tutos de Cristo. ¿Y cómo entra la idea de matriz y Nash-Bild aquí? Imaginemos a Adán, con su debilidad humana y desobediencia, como la matriz, el molde, la impresión, el Nash-Bild. Es Cristo, quien vence el pecado y la muerte. Entonces, incluso en el fracaso de Adán, vemos una prefiguración de la victoria de Cristo. Es como una sombra proyectada hacia adelante, que revela la forma de lo que está por venir. Qué buena analogía. Esto resalta la importancia de la obra de Cristo. Él no solo borra los efectos del pecado de Adán, sino que lo supera, lo lleva a su plenitud. Esto me da una nueva perspectiva sobre la historia de Adán y Eva. Es como descubrir capas ocultas de significado. Esa es la belleza de la tipología. Nos invita a mirar más allá de la superficie, a conectar puntos entre partes de las Escrituras, que parecen dispares. Pasemos a Hebreos 8.5. ¿Qué pasa con el topaz en ese pasaje? En Hebreos 8.5, el autor compara el santuario terrenal con el celestial. Dice que el tabernáculo terrenal era un topos y una sombra del celestial. Entonces el santuario terrenal es como un modelo, una representación de una realidad espiritual, una realidad más perfecta. Precisamente. Y aquí vemos la doble naturaleza de Topsos otra vez. La estructura física del tabernáculo actúa como la matriz, y la impresión, el Nash-Bild, es el verdadero santuario celestial. Es como si el santuario terrenal fuera una prefiguración, en forma física, apuntando a algo más grande, algo que aún no se ha revelado. Exactamente, esta idea de que lo terrenal apunte a lo celestial es importante para nuestra comprensión de la tipología. Se sugiere que no se trata solo de paralelismos históricos, sino de cómo nos dirigen al plan de Dios en Cristo. Esto me recuerda a C.S. Lewis. Dijo, no queremos solo ver la belleza, aunque Dios sabe, eso ya es suficiente. Tenemos algo más, que es difícil de expresar, unirnos a la belleza, pasar a ella, recibirla, bañarnos en ella, ser parte de ella. A eso apunta la tipología, este anhelo de unión con lo divino, que se cumple en Cristo. Es una conexión hermosa. Habla de la realidad espiritual, la que la tipología busca eliminar. No es solo un ejercicio intelectual. Se trata de acercarnos a Dios y de revelar su plan. Hemos explorado el significado de Toktos y cómo funciona en el Nuevo Testamento. Ahora hablemos de cómo Davidson aplica esto a la tipología en las Escrituras. ¿Cuáles son algunos de los temas principales? Un punto clave que Davidson enfatiza es la importancia del contexto histórico de la tipología. Él rastrea la evolución de la interpretación tipológica a través de los siglos, mostrando cómo ha cambiado y se ha desarrollado. Claro, como el alejamiento de la interpretación alegórica, hacia un enfoque en conexiones históricas. Y el cumplimiento en Cristo. Exactamente. Davidson explora cómo los estudiosos y teólogos han abordado la tipología a lo largo de la historia, destacando las fortalezas y debilidades de los métodos. Entonces, no se trata solo de saber qué es la tipología, sino de cómo ha cambiado nuestra comprensión de ella. Es importante ese contexto histórico. Por supuesto. Davidson analiza los 4 sentidos de la escritura. Eran populares en la interpretación medieval: literal, alegórico, moral y anagógico. Muestra cómo este enfoque, aunque popular durante siglos, llevó a interpretaciones fantasiosas. Me lo imagino. Ese enfoque alegórico podría llevar a leer cosas que no estaban en el texto. Precisamente. Por eso Davidson destaca la importancia de un enfoque histórico, uno que busca comprender el texto en su contexto original y rastrear la progresión de la revelación de Dios. Entonces, menos leer entre líneas y más entender las líneas mismas, ¿no? Exactamente. Davidson aboga por un enfoque matizado de la tipología, uno que sea histórico y teológicamente sólido. Eso suena difícil. Puede serlo, pero es necesario para comprender la tipología. Debemos abordarla con rigor. Y sensibilidad espiritual. Todo esto me hace pensar en los reformadores, como Lutero y Calvino. ¿Cómo veían ellos la tipología? Bueno, los reformadores tenían opiniones firmes sobre la tipología. Reaccionaban contra las interpretaciones alegóricas de la época medieval. Lutero, por ejemplo, usó la analogía de un equipo de 4 caballos para describir los 4 sentidos de la escritura. Un equipo de 4 caballos. Qué imagen tan vívida. La sé. Destaca el énfasis de Lutero en el significado literal de las escrituras. Veía la alegoría como una herramienta válida, pero solo si se basaba en el sentido literal del texto. Entonces Lutero decía, controlen sus caballos. No nos dejemos llevar por la alegoría. Asegurémonos de tener una base sólida. Exactamente. Y Calvino, aunque más matizado.
También enfatizó el sentido literal. Veía la tipología como una forma de comprender la unidad y coherencia de las escrituras, como el Antiguo Testamento prefigura el Nuevo. Entonces, ambos reformadores vieron la tipología como una herramienta para comprender el plan de Dios, pero enfatizaron el significado literal. Precisamente. Este énfasis en el sentido literal impactó el desarrollo de la interpretación bíblica, ayudó a allanar el camino para un enfoque histórico que aún prevalece. Todo esto es fascinante. ¿Dónde se sitúa Davidson? ¿Cuál es su enfoque de la tipología? Davidson aboga por una tipología hermenéutica, enfatiza el contexto histórico y el significado teológico. Destaca la necesidad de una exégesis cuidadosa, de prestar atención a los detalles y de comprender la narrativa de las Escrituras. Entonces no basta con encontrar conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay que asegurarse de que estén basadas en el texto y que sean consistentes con el mensaje de las Escrituras. Así es, el enfoque de Davidson busca el punto óptimo entre la interpretación histórica y teológica, entre los detalles del texto y el plan de Dios. Esta inmersión me está ayudando a apreciar la tipología. Es mucho más que solo paralelismos. Sin duda, a medida que profundizamos en Davidson, veremos cómo este enfoque hermenéutico puede desbloquear nuevas capas de significado en las Escrituras. De vuelta a nuestra inmersión final en tipología de las Escrituras. Siento que hemos estado escalando una montaña de conocimiento, pero la vista desde aquí es espectacular. Sí ha sido un ascenso, pero Davidson nos da herramientas para comprender la tipología. Retomemos la conversación. Hablábamos de la importancia del enfoque histórico para la tipología. Y mencionaste la discusión de los 4 sentidos de la Escritura. Correcto, esos 4 sentidos. Literal, alegórico, moral y anagógico. Influyeron mucho en la interpretación bíblica medieval. Pero como dice Davidson, este método a veces llevaba a interpretaciones forzadas, que no se basaban en el texto. Ya veo. Intentar encontrar los 4 sentidos en cada pasaje podría llevar a interpretaciones creativas. Exacto, por eso Davidson. Y muchos estudiosos modernos enfatizan el significado literal e histórico del texto. Es como construir una casa. Necesitas una base sólida antes de los adornos. Entonces ya no se construyen castillos tipológicos en el aire. No si queremos que nuestras interpretaciones sean válidas. Davidson busca un enfoque más riguroso de la tipología, que se base en una exégesis cuidadosa y una comprensión sólida del contexto histórico y teológico. Parece que hay un tema recurrente. Contexto, contexto, contexto. Es clave para la tipología. Sin duda. Y Davidson lo examina, analizando pasajes bíblicos, que a menudo se citan como ejemplos de tipología. Uno de los más fascinantes es 1 Corintios 10, donde Pablo analiza la experiencia de los israelitas en el desierto. Claro, ahí habla de cómo comieron alimento espiritual. Y pero espiritual. ¿Cómo eso era un tops para nosotros? Precisamente. Este pasaje es un gran ejemplo del enfoque de Davidson. Primero, desentraña el contexto histórico de las palabras de Pablo. Explora los eventos y cómo los habría entendido su audiencia original. Eso está preparando el escenario para ver el pasaje con un cristiano del siglo I. Exacto. Y una vez que tenemos esa base, explora el significado teológico del pasaje, mostrando cómo la experiencia de los israelitas prefigura la experiencia cristiana. Analicemos eso. ¿Qué conexiones establece Pablo entre los israelitas y los cristianos en este pasaje? Habla de cómo los israelitas comieron maná y bebieron agua de la roca. ¿Qué identifica como Cristo? Esto dice: fue un tos para nosotros, lo que significa que prefigura la experiencia cristiana, de participar del alimento y la bebida espirituales de Cristo, a través de los sacramentos. Entonces, el maná y el agua no eran solo sustento físico, sino símbolos espirituales que apuntaban hacia Cristo. Exactamente. Pablo habla sobre la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Muestra cómo Dios siempre ha provisto a su pueblo, física y espiritualmente. Esto me hace apreciar más esas historias del Antiguo Testamento. Es como verlas con nuevos ojos, reconociendo cómo prefiguran a Cristo. Ese es uno de los regalos de la tipología. Nos ayuda a ver la unidad de las Escrituras. Cómo el Antiguo Testamento no es solo historias antiguas, sino una palabra viva. Hemos hablado de contexto histórico. ¿Qué hay del significado teológico de la tipología? ¿Cuál es la conclusión? Para Davidson, la tipología nos señala a Cristo, como el cumplimiento del plan de Dios. Así como los tipos del Antiguo Testamento prefiguraban a Cristo, nuestras vidas como cristianos deben ser un topos de Cristo, reflejando su carácter y viviendo sus enseñanzas. Entonces, no se trata solo de encontrar paralelismos. Se trata de cómo esos paralelismos nos desafían a vivir como seguidores de Cristo. Precisamente. La tipología no es solo un ejercicio intelectual. Tiene implicaciones prácticas. Me encanta esa idea. Ya hemos cubierto mucho terreno en nuestra inversión en la tipología. ¿Cuáles son las conclusiones clave para los oyentes? Primero,
La tipología trata de reconocer las conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se trata de ver cómo el plan de Dios se ha desarrollado y cómo culmina en Jesucristo. Es rastrear esos hilos de redención. Sí. Segundo, la tipología no se trata solo de paralelismos históricos. Se trata de comprender cómo esos paralelismos nos illuminan y nos señalan hacia Cristo. Entonces, necesitamos abordar la tipología con rigor intelectual y sensibilidad espiritual. Exactamente. Y por último, Davidson nos recuerda que la tipología no es solo académica, tiene implicaciones prácticas para cómo vivimos como seguidores de Cristo. Entonces, la tipología nos llama a ser tipos vivientes de Cristo, reflejando su carácter y enseñanzas. Muy